Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a revisar algunos conceptos asociados a el tema de ventanas o ventaneo o windowing, que nos van a servir para en el futuro diseñar filtros digitales. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que el concepto de ventana viene dado por el muestreo y por nuestra incapacidad de retener un número infinito de muestras en un computador o en un sistema digital. En particular, cuando uno tiene una señal, como la que se ve acá arriba, lo que la teoría nos determina es que esta señal fue muestreada tomando un número infinito contable de muestras, como se muestra aquí. Sin embargo, cuando uno muestrea, uno parte en un cierto instante de tiempo y en algún minuto deja o termina de muestrear, que es lo que se observa acá con el pulso de muestreo de largo infinito. Lo que entonces estamos haciendo es tomar esta señal original y utilizando o analizándola solamente en una cierta ventana de tiempo. Ese es el concepto que estamos aplicando. Y esto, de una u otra manera, como se indica en estos dos gráficos de acá, o en estos dos diagramas de bloques de acá, lo que estamos diciendo es que es análogo a que yo hubiera multiplicado mi señal continua, como está aquí, por un pulso, también continuo, y hubiera hecho este análisis después, ¿ya? Este análisis de mostrar la señal, y lo hubiera llevado al sistema digital utilizando solamente un número total de n puntos. Esto tiene serias implicancias en nuestros conceptos de lo que nosotros observamos o vemos en el espectro. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando una señal como esa, que es un tono puro, nosotros sabemos que su transformada de Fourier de tiempo continuo son exactamente eso, dos tonos puros, uno en cada frecuencia positiva y negativa. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una ventana de tiempo de análisis como esta de aquí, que es una ventana, si ustedes se fijan acá, esta ventana de tiempo de análisis por tener valores negativos es no causal, lo que nosotros tenemos es esta señal. Y esta señal genera, al hacer el análisis, se genera, perdón, su espectro se genera entre la convolución de estos pulsos, de estos tonos puros, perdón, y de el espectro de esta caja, que es la que tiene la ventana de análisis. Esto es lo que llamamos una ventana rectangular. Como estas dos se multiplicaron en el tiempo, el teorema nos dice, el teorema de modulación nos dice que se produce la convolución en frecuencia. Por lo tanto, hacemos la convolución entre estas dos cosas y empezamos a ver que el espectro que debieron ser estos dos tonos puros se transforma en esta cosa de acá abajo. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros primero vemos que hay un esparcir, el espectro se mancha, como dice aquí, ¿ya? Se mancha, es más o menos la traducción. Y al mismo tiempo, producto de la convolución, se produce leakage, que se esparce hacia los costados. Y lo que nosotros observamos es este espectro resultante, cuando en realidad nosotros deberíamos observar este espectro resultante. Esto es producto de no el muestreo, sino que es producto de el utilizar una ventana de tiempo finita para hacer nuestro análisis, previo o después del muestreo, da exactamente lo mismo. Esto nos introduce un concepto muy importante que es la llamada resolución espectral. ¿Ya? La resolución espectral a lo que apunta es a nuestra capacidad o incapacidad, dependiendo de lo que estemos haciendo, de poder resolver o distinguir frecuencias que están espaciadas muy juntamente. Por ejemplo, en este caso de aquí tenemos un montón de tonos puros, ¿ya? En el rango de frecuencia de 40 a 60 Hz. Cuando yo utilizo una ventana que es muy corta, una ventana de análisis que es muy corta, para hacer mi análisis, la resultante es esta de acá, producto de spectral leakage y de spectral smearing. Eso me dice que, si yo lo miro, porque este es el espectro resultante que yo voy a mirar, eso me dice que al parecer yo tengo solamente dos tonos. Producto de que esto lo interpreto como, porque entiendo el concepto de spectral leakage y spectral smearing, esto lo entiendo como dos tonos y nada más. Sin embargo, lo que yo tenía era realmente esto de atrás. Son múltiples tonos, son alrededor de 10. En cambio, yo observo solamente dos. Y esto se produce simplemente por que mi ventana de análisis, mi ventana de tiempo es muy chica. La regla de cálculo de mano para esto es que mi ventana de tiempo tiene que ser mayor que la diferencia de frecuencias que yo estoy tratando de analizar. El inverso de la diferencia de frecuencias que yo estoy tratando de analizar. Para resolver un poco este tema, nosotros utilizamos distintos tipos de ventanas de análisis. Es decir, la ventana en el tiempo se mantiene tal cual. ¿Ya? Por ejemplo, tengo una ventana rectangular acá. Es decir, la ventana del tiempo, el ancho de la ventana se mantiene tal cual. Pero
para reducir un poco lo que es el spectral leakage, ¿ya? Y el smithing, nosotros utilizamos formas que no sean rectangulares. ¿Por qué? Porque si yo veo esta frecuencia, esta ventana de acá, la ventana rectangular, su espectro tiene esta forma, ¿ya? Lo que hace que tenga bastante leakage a este lado. Y además tiene un cierto ancho, ¿ya? No debería ser un tono puro, pero tiene un cierto ancho, en cambio, y además tiene el leakage. Si yo cambio esta ventana por esta ventana triangular de acá, yo voy a empezar a notar en el tiempo algunas cosas. Primero, estos bordes, estos cantos, son súper abruptos. Esto me va a generar siempre alta frecuencia. En cambio acá, en la partlet, no los tengo, ¿ya? Lo que hace que esto sea mucho más suave en frecuencia y que yo tenga una representación que sea mucho más suave en el sentido de que la diferencia en lo que vamos a llamar, entre lo que vamos a llamar el lóbulo principal y el lóbulo lateral, ¿ya? Sea bastante pronunciada. A diferencia de esta de acá, donde tenemos más o menos 13, 17, no recuerdo bien, de vez de diferencia entre el lóbulo principal y el primer lóbulo lateral. Acá la diferencia es muchísimo más grande, ¿no? Vamos a hablar de 23 dB. Esa es la caída. Sin embargo, esto tiene un costo, el ancho del lóbulo principal. Esto es mucho más ancho que este, ¿ya? Eso significa que si yo utilizo una ventana Bartlett, mi resolución espectral va a ser mucho menor que la resolución espectral de la ventana rectangular, porque es capaz de resolver cosas que son mucho más anchas comparadas con el lóbulo principal que tiene la ventana rectangular. Y así se van dando para distintos tipos de ventanas, se van dando distintos tipos de resoluciones, distintos tipos de resoluciones en amplitud, como se llama esta parte de acá, resoluciones en frecuencia, ¿ya? En general, esta ventana, la ventana de Hamming, es bastante buena y da un excelente compromiso entre resolución espectral y resolución en amplitud, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, un análisis hecho en MATLAB con distintos tipos de ventanas, la rectangular, la Bartlett, la Hamming, y esta de acá está su representación en el tiempo, ahí está la rectangular, está cada una de ellas, y acá está su representación espectral. Se ve en este caso que la Hamming presenta un ancho, ¿ya? O sea, una resolución espectral, que es mayor que obviamente la rectangular, que es la que mejor resolución tiene. Sin embargo, tiene una caída aproximadamente de 43 dB, ¿ya? Que es la que creo que está mostrada acá, entre el lóbulo principal y el primer lóbulo lateral. Esto hace que, como regla de mano, si uno quiere realizar análisis de señales, entonces en general, uno usa la ventana Hamming para muchos tipos de aplicaciones porque le da un buen compromiso entre las distintas cosas. Pero aquí hay una tablita tomada de esa fuente que está ahí abajo, una tablita que nos da una buena idea o una buena regla de mano de qué tipo de ventana utilizar para el análisis, ¿ya? De señales que uno está trabajando. Por ejemplo, tenemos señales aleatorias, señales cenitales, la flat top, por ejemplo, es muy buena para eso porque genera tiene una representación en el espectro que es muy, o sea, no muy angosta, pero sí tiene una caída muy pronunciada, pero es bastante buena para distinguir senoidales que estén separadas, ¿ya? La resolución, por eso que la resolución en frecuencia es pobre, sin embargo la resolución en amplitud es muy buena, ¿ya? Finalmente, ¿cómo hacemos esto en MATLAB? Bueno, en MATLAB nosotros tenemos básicamente dos opciones. Una que es una GUI, que es la opción Window Designer, que yo la recomiendo para trabajar al principio, en esta en la cual pueden realizar análisis de las ventanas. Por ejemplo, esta que está acá la hice con el Window Designer. Antes había una GUI que se llama FBTool, ¿ya? Y con esa ustedes podían utilizar perdón, WB corta tool. Por eso podrían hacer lo mismo, el mismo diseño de acá, pero ahora la cambiaron por esta que se llama Windows Designer. Otras opciones son calcular o hacer los análisis a mano, también con WB tool, ¿ya? Y generar las ventanas a mano acá. Ustedes la pueden exportar utilizando el Windows Designer y pueden realizar sus cálculos y sus análisis de esta manera. En resumen, ¿qué es lo que queremos decir con el tema de las ventanas? Queremos decir que nosotros en el tiempo tenemos, y por el hecho de estar utilizando sistemas digitales que son reales, que tienen una capacidad limitada de almacenamiento, nosotros en el tiempo lo que hacemos es realizar un análisis de una señal utilizando solamente una ventana de tiempo. Esta ventana de tiempo, que cuando uno no la especifica es una ventana rectangular, tiene el problema de que me produce, por un lado, spectral smithing, es decir, si había un tono, este tono
se enancha un poquito, como que se difumina, como la traducción que utilicé en esta parte, se difumina un poco hacia los lados, y al mismo tiempo produce leakage, ¿ya? O sea, se pierde, se desparrama un poco ese análisis hacia los lados. Esto tiene varias consecuencias en el análisis de la señal. Yo voy a perder un poco de resolución espectral y un poco de resolución en amplitud, ¿ya? Por el concepto de incertidumbre de tiempo-frecuencia. Pero esto además tiene una consecuencia en lo que es el diseño de filtros. Cuando yo diseño un filtro, los filtros van a tener que ser reales y esos filtros reales tienen que ser realizables. Quiere decir eso que van a ser filtros con un cierto ancho finito y que estas caídas no van a poder realizarse. Eso implica entonces que nosotros vamos a ver que nuestros filtros reales vamos a observar ripples, o sea, ondas, no vamos a tener esta respuesta plana que queremos y al mismo tiempo nuestro corte no va a ser abrupto como el de la caja ahí, tiene que ser algo que va decayendo en frecuencia y es lo que vamos a llamar la banda de transición. Y esos mismos ripples que aparecen en lo que se llama la banda de paso aparecen también en lo que se llama la banda de rechazo. ¿Ya? Entonces, el concepto de ventaneo lo que me permite a mí es hacerme una idea de que cuando yo haga análisis voy a tener que tener mucho cuidado si las señales que yo estoy analizando están muy juntas en frecuencia. Porque si es así, yo voy a tener que aumentar mi periodo de tiempo de análisis, o sea, más muestras, eso es lo que estoy tratando de decir, para poder realizar bien el análisis, producto de que la ventana me va a limitar mi capacidad de hacer resolución o distinguir distintas porciones de frecuencia. Y por otro lado, el uso de ventanas me va a permitir arreglar un poquito la situación de tener un buen control entre distinguir la amplitud de señales que estén muy juntas en amplitud versus hacer el juego con discernir o discriminar entre distintas señales que estén cercanas en frecuencia.